Bueno, mi cordial y respetuoso saludo al Instituto de Altos Estudios de la Seguridad de la Nación, instituto donde concurre lo mejor del pensamiento para la doctrina de seguridad y defensa de la República Bolivariana de Venezuela. Mi saludo a su director, personal académico, conferencistas, integrantes, cursantes y por supuesto trabajadores. Egresado como soy de este instituto, siento un inmenso honor de volver a él con un tema de suyo especialmente delicado para el país, de mucha importancia, es verdad, pero muy delicado y en algunos aspectos lamentable, porque tendremos que tratar nada menos que un acuerdo criminal de mercenarios firmado por unos venezolanos, entre ellos el señor Juan Guaidó, firma principal, con una empresa que es la empresa Silvercorp. Esto nos va a llevar, en primer lugar, y es la razón o la forma de mi exposición, a revisar, aunque sea brevemente, el tema de la seguridad de la nación, pero en el ámbito del conflicto internacional. En segundo lugar, el derecho internacional, para luego pasar específicamente al acuerdo criminal mercenario y finalmente concluir con las violaciones a las disposiciones, tratados, resoluciones internacionales y por supuesto a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, además de algunas menciones al Código Penal. Lo primero que habría que decir es que el concepto de conflicto, de guerra que vive Venezuela no es el clásico ni el tradicional. En primer lugar, porque está enfrentando a la primera potencia militar, tecnológica, financiera del mundo, que son los Estados Unidos, en su interés no disimulado de apoderarse de nuestros recursos, el petróleo, el gas, el hierro, el oro, y convertir a Venezuela en una especie de nueva colonia adscrita a los Estados Unidos. Los Estados Unidos, a partir del presidente Bush, comenzaron a revisar su teoría de seguridad nacional, pero en realidad fue con el presidente Obama y varias de las decisiones y documentos de seguridad nacional que hoy día se conocen, en que se produce un verdadero cambio muy profundo para derrocar a un gobierno. Ya la idea de fuerza abrumadora es sustituida fundamentalmente por alianzas con antagonistas internos en esos países en particular, y también por un sistema de desestabilización que va desde el saboteo hasta nuevas formas de terrorismo que pudieran abarcar los elementos económicos, sociales, políticos y psicológicos. El comandante supremo de la revolución, Hugo Chávez, en alguna oportunidad alertó que estábamos enfrentando un conflicto que abarcaba todos los campos del poder, incluso los más insólitos, y que la única respuesta posible, además del coraje clásico, tradicional del pueblo de Venezuela, era el sentido de unidad y particularmente esa cláusula fundamental de la Constitución y de la doctrina de la Revolución Bolivariana, que es la unidad cívico-militar. Siendo así, cuando llega el presidente Obama, produce un documento
de sustitución del concepto de fuerza abrumadora por el concepto de alianza, sin exponer en el orden interno de los países a derrocar su gobierno, sin necesidad de exponer integrantes de la Fuerza Armada norteamericana. Además, la idea de producir un traslado de escenarios de conflicto ya no era la idea ya superada del conflicto de poderes mundiales al que habíamos estado acostumbrados antes de la caída del muro de Berlín, la concepción bipolar, sino que ahora se trataba de emerger y consolidar una sola fuerza de carácter policial y fiscal de todo el mundo. Frente a eso aparece Venezuela, un país que desde el acta de independencia del 5 de julio de 1811 proclamó que estaba decidido a ser libre. Esa decisión de autodeterminación y de soberanía transversaliza axiológicamente las 27 constituciones, incluyendo la de la República Bolivariana de Venezuela, que fue aprobada, como todos sabemos, en 1999 por el pueblo de Venezuela. Es en realidad el primer documento, la Carta Máxima, aprobada por el pueblo por primera vez en el transcurso de toda nuestra historia constitucional. A este respecto me permito leer y comentar, para ya finalizar esta breve contextualización. El artículo primero de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela dice: la República Bolivariana de Venezuela es irrevocablemente libre e independiente y fundamenta su patrimonio moral y sus valores de libertad, igualdad, justicia y paz internacional en la doctrina de Simón Bolívar, el Libertador. Son derechos irrenunciables de la nación la independencia, la libertad, la soberanía, la inmunidad, la integridad territorial y la autodeterminación nacional. Ese artículo 1, norma de apertura del texto constitucional, es fundamental para nosotros los venezolanos, los que amamos nuestra república, los que amamos nuestra patria, los que queremos nuestra historia. El hecho singular de producir la suscripción por parte de unos venezolanos, en este caso el señor Juan Guaidó, quizás el de mayor notoriedad, con una empresa de mercenarios, por supuesto que viola el Código Penal en lo que tiene que ver con la traición a la patria, sin lugar a dudas que viola también el querer introducir mercenarios que van a usar, como dice ese acuerdo, la fuerza letal en sus diversas formas. Sin lugar a dudas ocasiona no solo lesiones en el supuesto de hecho de la traición a la patria, sino que también se trata de lesiones a los poderes públicos, al Poder Ejecutivo Nacional, derogación de facto del texto constitucional en términos extremadamente graves. Hago un paréntesis y me atrevería a decir, no sé si sea lo correcto subrayarlo así, pero si yo comparo el decreto infame del señor Carmona en ocasión de aquel golpe de Estado y además violando y derogando la Constitución con este acuerdo mercenario, aquí la violación es extremadamente grave. ¿Por qué? Mucho más grave. Aquello fue grave, pero esto luce mucho más grave. Aquí hay de manera muy clara la idea de la utilización de la fuerza letal, de tomar con el comando operativo que ellos designan al presidente de la República,
e incluso utilizar, entonces cambian el término fuerza letal por fuerza moral para asesinar, magnicidio al presidente Nicolás Maduro Moro. En las páginas interiores de los anexos aparece también el presidente de la Asamblea Constituyente, Diosdado Cabello Rondón, nuestro presidente, porque yo soy constituyente, y a quien también pues perseguirían hasta asesinarlo a él y a todos los que estuvieran alrededor, sea del presidente de la República Bolivariana de Venezuela o sea del presidente de la Asamblea Constituyente. Pero además se arrogan facultades como la de intervenir en las industrias, en los servicios públicos, en el área agraria y agrícola, en el área financiera, e igualmente se arrogan la facultad de utilizar uniformes militares y de intentar, no sé cómo, disolver nuestra gloriosa y noble Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Entre otros muchísimos aspectos. No existe el derecho a la movilización, hay limitaciones a la libertad de circulación, haciendo las más graves en el área fronteriza. Pero además de esto se establece allí, estoy resumiendo muy apretadamente, además de eso se establece en ese contrato hechos extremadamente delicados, como es, por ejemplo, que ante una deuda que podrían haber contraído estos señores mercenarios y los conspiradores venezolanos, debía pagarse en barriles petroleros y además con un interés del 55%, entre otros aspectos, de tal manera que una primera aproximación nos llevaría a que hay una violación general de los principios, valores y normas del derecho internacional, como lo hay también del derecho interno de Venezuela. Es verdad que hacia la década del 80 se firmó un acuerdo de las Naciones Unidas precisamente contra el terrorismo, ciertamente, pero también contra esta forma de actuación. ¿Qué caracteriza, dice esa convención, esta forma de actuación? Que el mercenario no es solamente que interviene y violenta la autodeterminación de los pueblos, sino que además de todo esto, además de utilizar la fuerza letal o fuerza moral, como lo dicen de manera indistinta en este acuerdo criminal de mercenarios, deben recibir un provento. Lo que caracteriza al mercenario es que él debe ser pagado, él debe tener una utilidad, y por eso en la doctrina de Naciones Unidas no se les llama mercenarios, sino soldados de fortuna. Es la apreciación que hay en todos los pensadores y estudiosos del tema que han desarrollado resoluciones en las Naciones Unidas. De tal manera que hay convenciones, hay doctrina de la Corte Internacional de Justicia, sobre todo en el caso de Corfú y de la situación de Albania con la Gran Bretaña, y en el caso de Nicaragua en relación a los Estados Unidos. En ambos casos se elabora una doctrina de defensa de la soberanía, de la no intervención y de la autodeterminación, así como de la integridad territorial que menoscaba, que viola este acuerdo, además de los hechos específicamente criminales como el asesinato y como el terrorismo, con las distintas armas que allí describen, hasta llegar a la utilización de armas químicas, como también lo establecen para la disolución de cualquier concentración o de cualquier movilización. En el orden constitucional se violan casi todos los títulos del texto constitucional. El título 1, acabo de leer el artículo 1, lesionado directamente, pero también se lesiona el artículo 7, principio de respeto, observancia, superioridad de la Carta Máxima, que es la Carta Constitucional,
Igual se viola también el título 2 referente a la ciudadanía, el título 3 referente a los derechos y garantías, se viola lo relativo a los capítulos de los derechos de la familia, de las libertades fundamentales, se viola la integridad del territorio y el principio de soberanía, y se viola también, vuelvo a repetirlo, lo que es la filosofía, la doctrina constitucional de nuestra gloriosa Fuerza Armada Nacional Bolivariana, confundiendo la doctrina constitucional con la doctrina de los mercenarios en los términos expuestos en el mencionado acuerdo, que como ustedes se habrán dado cuenta, en ningún momento yo llamo contrato, porque eso no es un contrato. A eso hay que agregar que en la doctrina jurídica internacional se establece que es tan mercenario el operativo como la empresa y sus integrantes. De tal manera que ya no tenemos a un señor Guaidó usurpador, sino que desde el punto de vista de la doctrina jurídica de las Naciones Unidas, él como sus compañeros son mercenarios. Es doloroso, y yo como profesor de tantos años de docencia, bueno, tiene que dolerme en el alma que exista un connacional que sea capaz de firmar un documento como ese, que existan connacionales que pidan intervenciones militares, que aplaudan las irrupciones en nuestras costas o en nuestra integridad territorial, más aún que le dan la espalda al más grande hombre después de Cristo que ha tenido la humanidad, que es Simón Bolívar, cuyas glorias, su recipiendario es casualmente la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que se busca no solo vilipendiar, sino sé de qué manera intentar amedrentar a quienes están formados casualmente en la doctrina de la heroicidad bolivariana. De tal manera que en el orden de la doctrina de seguridad, este es un hecho grave, muy lamentable, que fue controlado sin lugar a dudas, como han sido controladas todas las irrupciones que se han pretendido hacer para desestabilizar al gobierno. El gobierno bolivariano se ha mantenido en una sola doctrina, en una sola posición de defensa de la soberanía nacional, de la integridad territorial, de la autodeterminación y de la no intervención. Este hecho nefasto y este hecho criminal, bueno, forma parte de ese expediente muy lamentable de algunos venezolanos que, digo también, quiero comentarles, como presidente de la Comisión Constitucional de la Asamblea Constituyente, se los puedo decir con toda responsabilidad, que nos ha llevado a ser más severos y estrictos en el marco, por supuesto, de los tratados internacionales, con los delitos de traición a la patria que ahora estarán constitucionalizados en la Carta Máxima que próximamente será sometida a la consideración del pueblo de Venezuela. De tal manera que violación a los principios y valores, al artículo número 2 en particular de la Carta de las Naciones Unidas, al artículo número 1 en particular de la Carta Máxima, la Carta Constitucional, y violación al pensamiento, a la memoria, a la doctrina del libertador Simón Bolívar y de toda la heroicidad de aquella pléyade de hombres que nos dio un ser en libertad, en dignidad, con autonomía, que nos dio sentido de nación, que nos dio sentido de Estado y que nos dio sentido de patria, como tantas veces lo recordó el comandante supremo de la Revolución. Gracias.